avanzado del siglo XX. Si desde el punto de vista institucional miramos el proceso de construcción del Estado, que desde luego no se agota solamente en lo institucional, la creación del Banco de la República es la segunda década del siglo XX, la creación del ejército como ejército nacional y la creación de la escuela militar es también segunda mitad del siglo XX, y la organización del Ministerio de Hacienda para recaudar tributos nacionales, las tres instituciones a las que se refiere Weber como fundamentales para la construcción, para la formación del Estado, son de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Colombia, el proceso de formación del Estado, podemos llamarlo, en comparación con otros estados latinoamericanos, es un proceso tardío. Pero la formación del Estado no se agota desde luego solamente en eso. La formación del Estado tiene que ver con la integración de los territorios, con sectores sociales, en torno a instituciones interpersonales, como bien lo señala Fernán González, y con la legitimación de estas instituciones que finalmente son reconocidas por la población. En ese proceso que se inicia en la segunda década del siglo XX, entramos en un largo periodo, o estamos en un largo periodo de hegemonía conservadora que termina en el año 30, y que el leitmotiv que conduce coyunturalmente a la terminación de ese periodo es un hecho de violencia, violencia desde arriba, violencia del Estado, la masacre de las bananeras en 1928. Y da pie al surgimiento de lo que algunos llaman la República Liberal y al primer proceso reformista modernizador importante del siglo XX en nuestra historia, que es la Revolución en Marcha, liderada por el sector lopista del Partido Liberal, que trata de modernizar la sociedad y el Estado colombiano para ajustarla un poco a las condiciones que hay en Occidente, pues, en el desarrollo del siglo XX. Como todos ustedes saben, eso fue ese proceso modernizador económico, social y político fracasó. Una coalición de extrema derecha, liberal conservadora, le impuso al gobierno de López Pumarejo la pausa, pero se generaron condiciones sociales y políticas nuevas. Voy a referirme simplemente a una cosa. Ya existían en Colombia enclaves de capital extranjero muy importantes, en el campo de la explotación del oro, en las plantaciones tropicales y en la explotación y producción de petróleo. Ya había nacido la clase obrera moderna, estaba en proceso de crecimiento cuantitativo y de organización. Desde entonces, los sindicatos petroleros se van a convertir en una de las fuentes más importantes de la formación del movimiento sindical colombiano. Y entramos en consecuencia en una nueva dinámica de conflictos sociales que emergen en esa época y que van a ser inadecuadamente tratados. Por razones de brevedad, simplemente diré que fines de los años 30 y comienzos de los años 40 es de nuevo el retorno del recurso a la violencia desde arriba para tratar de contener el proceso de ascenso de las luchas sociales que adquieren importancia en el país y que marcan una característica fundamental de la sociedad colombiana en el ejercicio del poder político en el siglo XX. Y es que el ejercicio del poder político, prácticamente hasta hoy, queda desde el punto de vista partidista en manos de los partidos liberal y conservador. Y desde el punto de vista de las clases sociales, es ejercido fundamentalmente por latifundistas, por industriales y los comerciantes y banqueros, que eran clases emergentes en ese momento, que se unifican incluso políticamente cuando la emergencia de lo de abajo de los sectores populares amenaza posiblemente su dominación. Destaco dos hechos importantes: la Revolución en Marcha y la propuesta agraria, la propuesta de reforma agraria frustrada con la Ley 200 del 36, alentó en las áreas rurales de este país la formación de un movimiento campesino que va a incidir en la violencia en los años 40 y que va a estar en la base de algunos de los movimientos guerrilleros que se van a desarrollar entre el 40 y el 50 y posteriormente en los años 60, especialmente a través de la formación de las FARC. Ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y en segundo lugar, otro elemento muy importante a tener en cuenta es que el fortalecimiento de los movimientos sociales desde abajo llevó coyunturalmente, en medio de la violencia bipartidista, a buscar de nuevo alianzas bipartidistas
para controlar eso. Cuando no lo hicieron a través de alianzas bipartidistas, como en el caso del Frente Nacional, lo hicieron a través de la violencia. Por eso el asesinato, a mi juicio, de Gaitán en el año 48. Recuerden que Gaitán fue el líder popular más importante en esta época del siglo XX en Colombia. Hizo suya una consigna: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y la clase dirigente, la clase dominante de este país y dirigente, se creyó el cuento de Gaitán de que su llegada a la presidencia era la llegada del pueblo y lo asesinó, para cerrar la posibilidad mítica de que el pueblo llegara al poder. Miedo al pueblo es una de las características del ejercicio del poder político a través de la hegemonía bipartidista en Colombia, que a diferencia de otros países, aquí en Colombia se combina dominación de clase, se combinan clases dominantes con clases dirigentes. Dicho en otros términos, por lo menos en esa época, los dirigentes políticos son quienes tienen también el poder económico. Hay una simbiosis entre el poder económico y poder político. Después, en la segunda mitad del siglo XX, esto se va a distanciar. Surge eso que ahora llamamos clase política, que son, para decirlo de una manera un poco caricaturesca, los sindicalistas de la clase dominante. Es decir, los que tienen la delegación de controlar el aparato del Estado en representación de los intereses de la clase dominante. Me excusan el esquematismo, pero no encuentro, dada la brevedad del tiempo, una manera más directa de decirlo. En ese proceso, Colombia se sumerge en el periodo de la guerra civil no declarada de mediados del siglo XX, que fue una guerra con características bastante parecidas a lo que hemos vivido como expresión de violencia social y política en la segunda mitad del siglo XX. Ustedes pueden ver allí, en esa cita que está tomada, esa vez una cita que está tomada del informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, la importancia que tuvo la expresión de la violencia. Simplemente un dato para seguir adelante. En ese entonces, en la violencia de mediados del siglo, se desplazó aproximadamente del campo por la violencia el 10% de la población, tal como hoy ocurre también, en donde el volumen de los desplazados supera al 10% de la población colombiana. Y ayer como hoy, la violencia fue utilizada para la reconstrucción y fortalecimiento del latifundio en algunas regiones del país, como en el Valle del Cauca, en el norte del Valle del Cauca, en el Tolima, en el Huila y en otras partes del territorio nacional. Hay no solamente una relación entre violencia y política, sino también una relación entre violencia y economía, que es importante siempre tener en cuenta. Las formas de matarnos fueron muy parecidas. Sigamos, por favor. Releo al Centro de Memoria Histórica esta cita también, el informe del texto clásico del Foro Opus sobre la violencia en Colombia, que da una idea de la magnitud de los fenómenos de violencia en ese entonces, pero sigamos con estas imágenes que dicen tanto como el texto del Opus. Pero en ese Cristo campesino, Marta Nubia, oportunamente traído como esta imagen que sigue, es muy importante, sobre las masacres, población campesina criminalizada, el recurso a las masacres, la deshumanización de los opositores, la deshumanización de las víctimas, va a ser una constante que es muy importante en cuanto a la forma del ejercicio de la violencia y que tiene mucho que ver con la cultura política de nuestro país, fuertemente influenciada por concepciones dogmáticas, en donde los opositores políticos, los contradictores, son tratados como herejes, como si se tratara de guerras religiosas. Y aunque no eran guerras religiosas, uno no puede olvidar la palabra del obispo de Santa Rosa Osos, que invitaba a los feligreses en sus sermones de los domingos a matar liberales y a cambio de eso les ofrecía indulgencias para que aligeraran su llegada al cielo. Es cuando combina uno ese dogmatismo, como ahora en los movimientos llamados fundamentalistas, con la diferencia política, los resultados son estas formas de matarnos
entre nosotros en donde hay que deshumanizar a la Bien, debo salir de esto para decir que esa violencia, que fue muy fuerte, que desgarró el tejido social, que despobló el campo en una dinámica de migraciones, como diría hoy José Tulio Gaviria, esas inmigraciones promovidas por el desarrollo económico y el proceso de industrialización y de crecimiento de las ciudades, donde violencia política y modernización de la economía estimularon el crecimiento urbano de Colombia y el despoblamiento del campo. En menos de 3 décadas, saben ustedes, la tercera parte de la población colombiana se desplazó del campo, se desplazó al campo de la ciudad. En ese proceso, la violencia de mediados del siglo tuvo 2 particularidades que quiero destacar para concluir con lo de la guerra interna nuestra. Y las 2 particularidades fueron las siguientes. A diferencia de las guerras civiles del siglo XIX, la violencia fue dirigida por campesinos y por campesinos pobres. O sea que quienes aprendieron las artes de la guerra, los generales de la violencia eran campesinos, no las élites. Ya no se trataba del general Uribe, del general Mosquera, etcétera, sino que eran, y claro, no eran generales, eran el capitán Ceniza, el capitán Venganza, Esquite, Sangre Negra, como corresponde a su origen popular. Pero los sectores populares, por primera vez en la historia de este país, construyeron redes de poder propias y aprendieron el arte de la guerra. Esto va a ser fundamental para el desarrollo de la guerra interna posteriormente a partir de los años 60. Y en segundo lugar, al final de esa violencia, a comienzos de la década del 50, un sector del movimiento guerrillero de ese entonces, que era liberal contra la dictadura civil conservadora, se reúne en 2 oportunidades en asambleas nacionales y expiden unos estatutos que se ya conocieron como las leyes del llano. La importancia de esas leyes del llano es que por primera vez dicen: estamos peleando entre campesinos pobres, liberales y conservadores y matándonos en aras de los intereses de la oligarquía liberal y conservadora. No tiene sentido que luchemos entre los pobres a favor de los ricos, liberales y conservadores. Por lo tanto, a partir de aquí nuestra lucha es contra la oligarquía liberal y conservadora, como la llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Es esa coyuntura muy abreviada lo que da pábulo al golpe de Estado militar de Rojas Pinilla para pacificar el país, estimulado por liberales y conservadores, y al pacto político del Frente Nacional. Pacto político del Frente Nacional es un pacto para pacificar el país. Es además una propuesta del modelo de desarrollo económico liberal inspirado en las concepciones de la CEPAL en esa época. Y es además un acuerdo que alcanzó el rasgo de acuerdo constitucional mediante el plebiscito de 1957 para repartirse el control del aparato del Estado nacional, departamental y municipal paritariamente entre liberales y conservadores y alternarse en la presidencia liberales y conservadores durante 16 años. Para poder terminar, esa fue la propuesta de democracia que se hizo en Colombia. Observen que todas las tentativas reformistas o todos los proyectos reformistas hasta ese momento fueron agotados institucionalmente, la pausa de la revolución en marcha o mediante la violencia y el asesinato de Gaitán. Y aquí, cuando los de abajo comienzan a construir una fuerza capaz de amenazar a las clases dominantes, entonces liberales y conservadores se unen a pesar de sus diferencias políticas para cerrarle el camino a la emergencia de las fuerzas populares. Con esta precaria democracia, o en medio de esta precaria democracia, es que nacen las guerrillas en los años 60. En los años 60, como ustedes saben, nacen 3 guerrillas: las FARC, el ELN y el EPL, las 3 entre 1964 y 1967. Después, en los años 70, nacen otras guerrillas. La que quiero destacar más es la del M-19, que nace en el año 74, porque el movimiento guerrillero, que nace diversificado en este país, a partir de los años 80 comienza a adquirir una cierta relevancia. Estas guerrillas, ¿qué plantean? A diferencia de la violencia anterior, que era una violencia entre las élites o dominada por las élites, por primera vez en la historia del país, es una violencia dirigida por organizaciones políticas o político-militares que dicen representar los intereses de sectores populares.
y luchar en aras de esos intereses populares por conquistar el trono del Estado y ejercer desde ese trono un proceso de transformación de la sociedad colombiana. Con esas banderas nacen las guerrillas en este país. Pero en la dinámica de esta guerra surgen varias cosas. Primero, en los años 80, cuando esta guerra cobra fuerza y se expande por casi todo el territorio nacional, emerge el narcotráfico con mucha fuerza en este país. Y el narcotráfico va a incidir en el funcionamiento de esta sociedad en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista ético va a inducir una transformación de valores éticos, el enriquecimiento fácil, cierto, lo ilícito paga, la desvalorización del sentido de la vida, entre otras cosas. Pero va a incidir también en el funcionamiento del Estado. Con su enorme poder de corrupción, inicialmente va a penetrar el Estado y después narcotraficantes y paramilitares se van a apropiar de partes del Estado. Pero además va a incidir en la economía política de la guerra y va a tener incidencia en consecuencia en la naturaleza y en la dinámica de la guerra y la guerrilla, así como el ejército y la policía y las instituciones del Estado no escapan a la influencia del narcotráfico, la guerrilla tampoco escapa a la influencia del narcotráfico. Allí se generan una serie de efectos perversos a los que quiero referirme simplemente de la siguiente manera. La guerra, que nace como un proyecto de transformación de la sociedad contra un régimen político, el régimen del Frente Nacional, que excluyó constitucionalmente de la lucha política legal a todo movimiento o partido político que no se declarara liberal o conservador y que le dio tratamiento de organización subversiva muchas veces a los movimientos políticos y partidos políticos legales que no se acogían al mandato constitucional bipartidista. Ese régimen político contribuyó con el que más al surgimiento de las guerrillas en este país. Las guerrillas todas invocan el cierre de la democracia frente al nacionalista como una justificación para su recurso a las armas. Y el objetivo que se propone es una transformación positiva de la sociedad. Pero ¿qué pasa en el camino de las guerras prolongadas? Termino con tres cosas simplemente. Como dice Heródoto, decía Heródoto desde la antigüedad, lo malo de la guerra es que produce hombres malos. El oficio de matar al otro no es la mejor de las virtudes para los seres humanos. La guerra genera perversiones, como en los amores prolongados. Los amantes terminan por identificarse, y en los amores intensos. En esas guerras prolongadas, ejército e insurgencia terminan identificándose y luchando de la misma manera. Aquí hemos tenido un ejército, lo voy a decir con todas las palabras por la brevedad del tiempo, excúsenme que parezca provocadora la afirmación, pero hemos tenido una institucionalidad militar muy débil en el respeto de la legalidad y muy proclive a la violación de los mandatos constitucionales y legales, que no ha vacilado cuantas veces ha sido necesario para mantener el orden existente en recurrir a formas ilegales de lucha contra la insurgencia y contra los movimientos sociales, incluyendo en la producción de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Pero del otro lado, el movimiento insurgente, que nace inspirado en los más altos ideales, en razón de la dinámica de la guerra, termina también cruzando una frontera ético-política que nunca ha debido cruzar, y es recurriendo a formas de delincuencia común y criminales, supuestamente en defensa de sus ideales políticos, y termina pareciéndose a su enemigo. Secuestros, asesinatos de civiles, masacres, etc. Y en esa dinámica además nace el paramilitarismo, que es un tercer ingrediente asociado al narcotráfico. Y el Estado queda comprometido en este proceso, parcialmente ganado y metamorfoseado, una figura para abreviar el tiempo. En el caso aquí del narcoparamilitarismo como crimen organizado, no es que influya sobre el Estado, sino que, como en el caso de los tumores cancerosos, hizo metástasis en el Estado
Entonces no es que una institución esté influida desde afuera, sino que transformó sus células. Por eso el exfiscal Iguarán no vaciló en decir a propósito del DAS: tenemos que confesar que el DAS operaba como una empresa criminal. Y el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, cuando asume el ministerio a propósito del INCODER, dice: tenemos que reconocer que el INCODER está al servicio de los narcotraficantes. Entonces hay una metástasis que coge partes del cuerpo estatal, y eso nos plantea enormes desafíos en la construcción de la democracia. Pero en todo este proceso la guerra hizo su papel. Termino con lo siguiente: cerca de 8 millones de hectáreas abandonadas en medio de esta guerra, despojadas a los campesinos, el 10% de la población desplazada. Lo que ha pasado con la concentración de la propiedad rural: en el 84 el 0,40% de los propietarios concentraba en fundos de más de 500 hectáreas el 31% de la superficie. A comienzos de este siglo concentra, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 62% de la superficie. Además, se institucionalizó una forma de ejercicio de la política durante la llamada política de seguridad democrática, que no va a ser caracterizar de la siguiente forma: se construyó un enemigo, una amenaza para la sociedad, los grupos insurgentes y particularmente las FARC. El miedo a las FARC justificó todas las mutaciones éticas de las alianzas con los paramilitares para combatir a la insurgencia. Y a nombre del miedo los militarizaron la conciencia y las calles de las ciudades y los espacios rurales. Nos vendieron la idea de que una democracia no es segura si no está militarizada. Si el ejército no está en las calles, patrullando todos los espacios del territorio nacional, no hay seguridad, olvidando lo que decía Hannah Arendt: la seguridad en una sociedad depende de la fortaleza del acuerdo político para su funcionamiento institucional y no en el poder de las armas. Las armas hablan a donde la legitimidad y el pacto político no funcionan. Son una expresión de la inseguridad y no justamente de la seguridad, y por eso construimos una democracia bajo tutela militar. Y terminamos en un espacio parcialmente cooptado por el narcoparamilitarismo. En Basta Ya queda claro en esta cátedra, por lo menos en lo que yo digo, lo siguiente: tenemos que hacer el acuerdo de paz con las guerrillas, tenemos que sacar adelante ese proceso, tenemos que ponerle fin a la confrontación armada, pero no todo, por fortuna, pasa por la mesa de La Habana. Aquí lo que hay es un enorme desafío de construcción de democracia desde la sociedad, de todos los sectores. Es un compromiso de los desarmados, que no solamente tenemos que atacar las causas generadoras de este conflicto: la exclusión política, la concentración de la propiedad rural, la inequidad, la consolidación de un modelo extractivista, por ejemplo, que está afectando la naturaleza, las comunidades indígenas, las poblaciones negras y el futuro de nuestras generaciones, sino que tenemos que comprometernos con una reforma a fondo de un Estado que en la peor de las maneras ha servido de instrumento de ejercicio del poder por intereses dominantes profundamente mezquinos, que desviaron la naturaleza del Estado y que en lugar de ponerla al servicio de todos los sectores de la población colombiana, lo colocaron al servicio de sus propios intereses. Ponerle fin a la guerra, reformar el Estado, son condiciones fundamentales si queremos avanzar en la construcción de la democracia, superando las condiciones históricas de exclusión y de inequidad y afirmando la diversidad y el pluralismo en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a Jaime, una genealogía bien conocedora de la historia nacional. Doy la palabra entonces a el profesor Luis Campos, colaborador de la Asociación Política y Internacional. La pregunta.
tema que tengo como tema orientador es abordar la exclusión política y el conflicto armado a partir del caso de los menores. Indudablemente la exclusión política no es la única causa del conflicto armado, sino como lo bien pudimos ver en la brillante exposición del profesor Suárez. Son múltiples los factores para que se dé el conflicto armado. Uno es la exclusión, muy bien y muy completa, que se ha dado a lo largo de la historia de este país, y donde lo podemos ver más gráficamente es en el bipartidismo. Ustedes saben, del 58 al 74 era el bipartidismo quien gobernaba este país. Y no sé si ustedes saben, sus padres les han contado que si uno tenía un trabajo público, tenía que decir si era pertenecía al Partido Liberal o al Partido Conservador. Y si no, pues difícilmente era incluido dentro de la administración pública. Pero yo creo que el antecedente tan completo del profesor Zuluaga, así como el contexto, nos abre la puerta para entender el caso de la Unión Patriótica. Aunque me atrevería a complementar un poco, porque no fueron solo digamos, esto del conflicto armado, no tiene que ver únicamente con factores internos de tipo nacional, sino que también hay factores internos de intromisión política y militar, particularmente de los Estados Unidos. Todos no podemos olvidar el reflejo concreto de la Guerra Fría. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo, se dividió el mundo, las potencias socialistas, el sistema capitalista orientado por los Estados Unidos y su reflejo en nuestro continente a través de la política de seguridad nacional, que se concretizó también en el entrenamiento de nuestro aparato militar en Panamá, en toda esa escuela de las Américas. Fue allí donde se formaron nuestros militares, fue allí donde se estableció esa ideología de construir un enemigo interno, y eso es lo que se viene a reflejar en la intolerancia y en la eliminación de miles y miles de colombianos, no solo colombianos, argentinos, brasileños, etcétera. No nos vamos a meter en eso en este momento, pero sí de miles de colombianos que fueron siempre estigmatizados como enemigos y a quienes había que eliminar porque eran un peligro para la democracia. Esa participación externa es fundamental para entender lo que ha sucedido en nuestro país. Teniendo claro y teniendo en mente el contexto tan completo que nos ha dado el profesor, es que en 1982, cuando gana las elecciones Belisario Betancur, muy holgado en votos, él en su discurso de posesión anunciaba su intención de iniciar un proceso de paz con los grupos guerrilleros. Y consecuente con este planteamiento es, a las pocas semanas, en septiembre, crea la Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional. Y es así, una comisión de 40 comisionados que se establece en contacto con los grupos armados, con la FARC, el Movimiento M19, el Movimiento de Autodefensa Obrera del Lado, el Ejército Popular de Liberación EPL, y es ya como conclusión de esto, el 28 de marzo de 1984, en el municipio de Mesetas, el gobierno del presidente Cancún Cuartas y la FARC suscribirían allí los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, llamados acuerdos de la Uribe. Con los otros grupos guerrilleros firma acuerdos posteriormente con el M19, el LADO y el EPL.
Pero ¿cuál es esta historia de la UP? Es muy importante resaltar la historia de la UP. No porque sea un caso único de eliminación física y de exterminio, porque en Colombia se han exterminado miles de colombianos, como dije antes, y se han utilizado otras organizaciones como Luchar, como el Partido Comunista, sindicalistas, ustedes lo saben muy bien, líderes populares, etcétera, sino porque el caso de la UP representa un caso especial, porque se eliminó a la organización política por su pensamiento político de manera sistemática y planificada, como lo vamos a ver. Y es un tema que, valga la verdad notarlo, está en investigación en el Centro de Memoria Histórica. Pero como digo, es un caso especial. Hoy en día se discute si fue un crimen de lesa humanidad, si fue un genocidio, si fue que murieron todos, la mayoría de sus militantes, producto de esa guerra, de ese enfrentamiento, de los que han caído muchos defensores de derechos humanos, etc. ¿Qué fue lo que sucedió con esta organización política? Para las víctimas fue un genocidio, o sea, un delito internacional que debe ser investigado y castigado, pues no por la sociedad, por la justicia colombiana, sí por la justicia internacional. El movimiento Unión Patriótica surge en 1985 entonces como resultado de ese cese al fuego, tregua y paz, suscrito el 28 de marzo del 84 en La Uribe, entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Es de este acuerdo que surge la propuesta de construir no un partido, sino un frente amplio de convergencia democrática en el que participen los insurgentes, los comunistas, los socialistas, los liberales, conservadores, grupos religiosos, ecologistas, grupos culturales, independientes, etc., interesados en luchar por las reformas políticas, económicas y sociales que garantizaran la paz democrática. Y aquí esta propuesta nacía de la estrategia que esa paz negociada y de terminar con el conflicto armado en ese momento, en lo que tenía que ver con la insurgencia de las FARC, para dejar las armas y vincularse y entrar a la lucha legal y política dejando las armas a un lado. El gobierno nacional en ese momento se compromete en los acuerdos de paz a dar a la nueva organización política y a sus dirigentes, incluidos los miembros de la FARC, las garantías y seguridades indispensables para que pudieran desarrollar su acción proselitista y participar en la contienda electoral en igualdad de condiciones con los partidos políticos tradicionales. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque un argumento para exterminar este partido es el de que hubo combinación de formas de lucha. Y es un estribillo que siempre sale para justificar la eliminación física y política de esta organización. Pero es que la Unión Patriótica nace de ese momento donde, como ahora, se daba la guerra. La guerrilla seguía combatiendo en el monte y la Unión Patriótica en la vida civil daba la posibilidad a la insurgencia de vincularse a la lucha legal y política. Y históricamente veremos, estamos en ese análisis, si ese hecho justificaría la eliminación de un grupo bastante heterogéneo. Digamos, había participación de la insurgencia, Iván Márquez, el líder de la negociación en La Habana,
Él fue congresista elegido por la Unión Patriótica y, como vamos a ver, este grupo con gran éxito electoral, precisamente por esa intolerancia, llevó a que las fuerzas de la insurgencia volvieran al monte y los sectores de la vida política legal quedaran en su compromiso de cambiar esto por la vía legal. El gobierno nacional se compromete entonces en los acuerdos de paz a dar a la nueva organización política y a sus dirigentes, incluidos los miembros de la FARC, las garantías de seguridad indispensables para que pudieran desarrollar su acción proselitista y participación en la contienda electoral. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde venimos a la historia de la intolerancia, del papel de los militares y el papel o de esa ideología que siempre ha estado dentro del estamento militar. Contraviniendo una sociedad democrática donde se supone que el presidente es elegido y es el conductor y es el comandante de las fuerzas militares, en el mismo momento en que se plantea el acuerdo, la negociación por la paz, las fuerzas militares y los sectores económicos de este país se oponen activamente en este proceso de paz. En 1983, el ministro de Defensa General Fernando Landazábal Reyes había calificado públicamente el proceso de paz promovido por el gobierno como una concesión